Bueno, pues buenas noches a todos, de manera oficial. Nuevamente por aquí Olga Franco. Creo que ya dimos los 5 minutos necesarios porque tuvimos aquí un error con la transmisión y ya no es suficiente esperar. Al momento de ahorita tenemos 38 personas, doctor Citlo. 75 tengo yo. Ah, no, sí, 75. Creo que hay que iniciar, Olga, somos 83 gentes, podemos iniciar. Ok, bueno, pues de manera oficial, nuevamente Olga Franco. Y bueno, el día de hoy estamos con la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría y tenemos la tercera serie de pláticas sobre salud mental en la época de COVID y con el doctor Citlo aquí presente. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Olga. Gracias a todos los presentes por habernos acompañado a lo largo de estas 9 pláticas anteriores, todos estos seminarios. Quisiera agradecer primeramente a los laboratorios Sanfer por el apoyo que nos han dado en la segunda y en la tercera serie de estas pláticas que ha organizado la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría. Asimismo, quiero aprovechar esta novena plática para agradecerles formalmente a toda la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría, pero en especial a la doctora Gloria Llamosa, vicepresidenta de Ciencias Neurológicas y presidente electa para el próximo bienio, al doctor Grisha Suket, que ha sido increíble en asegurarse que todas las pláticas que ustedes no han podido oír estén presentes en nuestra página de internet, y al doctor Tofi Sazón, que ha sido instrumental en difundir las pláticas y en ayudarnos con todos los pósters y la difusión de las mismas. Muchas gracias a ustedes y a toda la mesa directiva que nos ha brindado todo su apoyo a lo largo de esta complicada época del coronavirus. Asimismo, quiero agradecerle a todos los ponentes que han sido más de 20 a 25 ponentes a lo largo de todas estas pláticas, que creo que han resultado muy educativas y muy útiles para todos nosotros. El día de hoy vamos a cerrar con una plática que ha sido solicitada por mucha gente a lo largo de las pláticas anteriores, y esta es una plática relacionada con el trastorno de estrés postraumático. A lo largo de nuestras pláticas hemos indicado que es muy probable que la segunda pandemia, lo que ocurra después de que el coronavirus haya terminado, sea precisamente una pandemia relacionada a la salud mental, y el trastorno de estrés postraumático se va a encontrar dentro de estas problemáticas con las que vamos a tener que lidiar los trabajadores de la salud mental. Y para ello tengo a 2 extraordinarios ponentes y yo participaré esta vez de manera más activa. Los 3 hemos trabajado en conjunto muchísimos años, estuvimos involucrados en muchos proyectos juntos, y ahora que les lea yo los currículums vamos a poder ver de qué manera nos interrelacionamos y hemos trabajado juntos. Para ello quiero presentar primeramente al doctor Robert Franks. Les voy a leer su semblanza. Tiene un currículum muy extenso, pero me voy a limitar a las cosas más importantes que ha hecho y que hace el doctor Franks. El doctor Robert Franks es el presidente y el director ejecutivo del George Baker Children's Center en Boston y es miembro de la facultad de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. El doctor Franks es líder en la implementación y en la diseminación de prácticas con niños con problemas de salud mental basada en evidencia. Tiene una maestría en desarrollo humano y un doctorado en Counseling Psychology. Hizo su entrenamiento clínico y su fellowship doctoral en psicología infantil en el Child Study Center de la Universidad de Yale, donde permaneció como miembro de la facultad de la Escuela de Medicina de la misma universidad. Ahí es donde el doctor Franks, la doctora Shane y un servidor nos conocimos, y donde colaboró conmigo en muchas de las iniciativas alrededor de los trabajos con los niños después de los ataques a las Torres Gemelas, y donde trabajamos juntos en proyectos del Departamento de Justicia como Safe Start. También trabajó con la doctora Shane en el proyecto del Child Development Community Policing de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale, del cual ella fue directora. El doctor Franks también ha trabajado en el Centro de Salud de la Universidad de Connecticut y en el Centro Médico de la Universidad de Duke. El doctor Franks fue director del Board of Professional Affairs de la Asociación Psicológica Americana y actualmente dirige el Task Force de Prácticas Basadas en Evidencia
de la misma Asociación Psicológica Americana. A lo largo de su carrera ha trabajado con instituciones académicas, oficinas no gubernamentales, centros médicos, centros comunitarios, mejorando el cuidado de los niños. Les podría yo decir que el trabajo del Dr. Franks ha tocado a miles de familias en los Estados Unidos. Dr. Franks, thank you so much for being with us today. La presentación del Dr. Franks nos hizo el gran favor de grabarla y se la voy a presentar porque tiene subtítulos para aquellos que no hablen inglés bien. Después de eso les presentaré yo unos datos interesantes relacionados al funcionamiento del cuerpo durante el trastorno de estrés postraumático y finalmente la doctora Shane nos aterrizará algunas de estas informaciones en relación a los niños. Al final habrá una sesión de preguntas y respuestas como siempre las tenemos. Les sugiero que la hagan a través del chat para que las podamos filtrar y unir. Y habrá una traducción simultánea para los que no puedan entender inglés para aquellas preguntas dirigidas al Dr. Franks. Entonces, iniciemos con el video del Dr. Franks. Muchísimas gracias a todos los presentes por estar aquí. Buenas noches. Me llamo el Dr. Robert Franks y soy el presidente de Judge Baker Children's Center, un afiliado de Harvard University en Boston. Gracias a mi amigo, el Dr. Shidlo, por invitarme a hablar con usted esta noche. Me referí al impacto de COVID-19 pandemia en los niños y las familias. Porque solo hablo un poco de español, voy a dar mi presentación en inglés. Lo siento. So I will begin. We are entering, we are in the midst of a really unprecedented time with this pandemic. And I really appreciate the opportunity to talk to all of you, many colleagues in Mexico who are working in the health and mental health fields and struggling with the same challenges that we are here in the United States. We have experienced a time like no other. I direct a multi-service children's organization that provides special education services, outpatient clinical care, and specialized children with a variety of challenges, as well as a variety of services we provide for the general public, such as an emergency child abuse hotline, and also training of psychologists, psychiatrists, and social workers in evidence-based practices and programs in mental health. Several months ago, when we first decided that we were going to, like many other organizations, begin to work from home, we found in the United States that we were not ready or equipped to deal with the challenges of trying to provide services via telehealth, phone, and other means. Harvard University was one of the universities in the United States that was the first to issue very strong warnings to its employees and to utilize stay-at-home procedures for all of its staff and affiliates. As a result, while we peaked early during the pandemic in Massachusetts in the US, we actually are now one of the states who has leveled off and gotten the spread of the virus under control. Yet the impact on the well-being of children and families continues in ways that we hadn't even imagined.
Our children were out of school during the spring and through the summer months, and we are not sure if they will return to school in the fall. Families, adults, are working from home. They are trying to commute via telehealth in ways they never have before. All of these are presenting challenges for families. And in addition, unemployment rate is at an all-time high. I'm sure you're facing many of these same challenges in Mexico, but I do want to talk a little bit more about what we're seeing in terms of the impact on children and families and what we're trying to do to help them. One of the biggest things that we've seen is that the prolonged isolation and fear that results from the pandemic has had an impact on families and family functioning. Families that hadn't experienced stress or distress or mental health challenges may be experiencing those challenges for the first time. For families who had children or other family members with mental health challenges, in many cases, these challenges have been exacerbated and worsened during the pandemic. Many families that were receiving many supports and services through our community providers, through our schools, through our hospitals, are now isolated and unable to receive those services and supports. And many parents are confronted with trying to meet the needs of their children who may have special challenges and needs that may be beyond their capacity. This is all a recipe for a very disturbing and challenging situation where we may be seeing a generation of children that are suffering from mental health challenges like never before. One of the things that we're seeing more than we've ever seen before is the impact of stress on families. Parents who are struggling to work from home, care for their children of all ages and developmental phases, children with a variety of needs, and parents who are not always available to meet those needs. Also, parents who cannot access the traditional support systems they may have to help support their families, which makes for many children not getting the help and support they may need. Other families have significant economic impact, and they may be struggling to put food on the table. They may be having concerns about their housing situations and their safety and security. This can lead to strained relationships in families. It can lead to increased risk factors for challenges such as domestic violence or child abuse and neglect. And it can also exacerbate pre-existing conditions such as depression, anxiety, or PTSD, among others. One thing that our center found that we had to do rather quickly was begin to transition our services to online or telephone-based services to utilize special strategies to ensure confidentiality. Some families take to it very well. And interestingly, and I'm not sure if you're seeing this where you are, we're actually seeing more families seek services, fewer dropouts, fewer terminations, families more engaged in treatment. That's all been very positive. On the downside, there's been certain families who, particularly with children, for example, that may have severe behavioral challenges, children with ADHD, some children with certain types of conduct problems, who are really challenged by trying to do this work via telehealth, because that in-person contact was so incredibly important, especially in terms of modeling behavior and helping parents with skills-based interventions. Interestingly, at the Judge Baker Children's Center, we do provide 2 evidence-based practices that we train folks
around the United States and in other countries. And those are parent-child interaction therapy, which is a therapy that is a parent skills-based treatment for children under age 5. And then we also train people in the MATCH protocol, which stands for the Modular Approach to Treatment for Children. And we train them in the modules that treat anxiety, depression, trauma, and conduct problems. Those 2 evidence-based treatments form the cornerstone of the services we provide. And we found that during COVID-19, these evidence-based interventions, which have a strong cognitive behavioral skills-based approach, have been very effective. And we found them to be very useful with families. We do collect outcome data for all the families we serve, and we have found that our families are improving and benefiting from these skills-based treatments. In some cases, we're actually finding that because parents are able to better engage and do this within their own homes, we're actually seeing not only increased compliance with treatment, but we're also seeing improved outcomes. So there is some silver lining. I recently rotated off as chair of the Board of Professional Affairs for the American Psychological Association, and I'm currently chairing a work group on evidence-based practice for the American Psychological Association. And when I have many conversations with my psychologist colleagues from across the United States, we have actually recognized that this time is really demonstrating for us a potential paradigm shift in how we provide services and how families can access services. There is so much that we can learn from this time, both good and bad, challenges and successes. And this is the work that we're trying to do. One of the most significant challenges that we are hearing that families face is the disruption of their coping strategies. And I think it's something that we've all felt. I, for one, have never spent as much time at home or with my family. And there are some wonderful aspects to that. There are also some very challenging aspects to that in terms of trying to create a workspace or creating a space that can be confidential, sharing the Wi-Fi bandwidth in the house, and trying to ensure that everyone is able to do their work or do their schoolwork. So it could be challenging. Sometimes tempers get higher. Sometimes people become frustrated. And I know the little things that I did as a person on my day-to-day routine and my commute to my job in Boston, when I got that morning coffee, when I stopped at the gym on the way to work, when I perhaps met a friend after work for a drink or to say hello, those things are no longer available to me, as they aren't to many of you. So we find those little things in our day-to-day life that we were so reliant on for help managing our stress, for helping us cope with some of the stresses of our day-to-day life may not be there. I have some folks on my staff, young clinicians, who are living in studio apartments with their significant other. You can imagine trying to do psychotherapy when you're sharing a small space with your partner, and that is a challenge we've had to face and try to figure out ways for coping with that. The inability to be social, to connect with family and friends, to utilize those coping mechanisms for adults can be very challenging. And when we're compromised as adults, it then makes it all the more difficult for us to mediate this challenging experience for our children, to be patient, to provide them with the attention and support they may need, because we may feel that our coping resources are limited. This can lead to us losing our temper, and that can also lead to feelings of frustration and guilt for many families. When we see these cycles continue, we actually also see the impact on our children.
Similarly, they may not be able to play with friends, engage in athletic activities, see their friends playing in the street or on the corner in the way that they typically would have. This is incredibly challenging for children to suddenly be isolated. And depending upon their developmental phase, it's also very difficult to explain to some children because we're stripping away for them those supports, those coping resources that help them thrive. So as parents, we're in a situation where we ourselves are compromised, and then we're trying to support our children who similarly are compromised. When we are engaging with the families that we're talking to, we're working with them to really think about how to replace some of those coping strategies with new strategies, to see the opportunities for connection, discovering new ways of relating that we may have not before. We are also recognizing with parents that we may have to change some of our expectations and rules. A good example of that is screen time. Many children during this time have been wanting to play video games, connect with their friends, engage in activities via their screens. And historically, as parents, we may have wanted to put limits on those activities, and perhaps we still do. But I think that this situation calls for an increased flexibility where we need to recognize ways that we can foster our children to connect with others, whether that's through an online video game or chat, through Zooming with their friends, having FaceTime chats with their family, their grandparents, their cousins, other important people in their life, and to really think about how to create some new expectations and the new normal of coping strategies for during this time. One of the most challenging things during this time, and I know my colleague, Dr. Shidlo, and his wife, Jeanette Shidlo, talk about this very much, is this is the time when, we really have to think about how to communicate with our children depending upon their developmental needs. This is all very confusing for our children. There's sometimes a lot of scary information on the internet, in their social media sources, in other forms of media. As parents, we should be actively engaged with our children, helping them make meaning and make sense of what's going on in the world, while also managing their fears and anxieties as best we can, while recognizing that there are not clear answers about when this situation will ultimately end. Until then, and also recognizing when we need help and recognizing the sense of loss that we may be feeling from the changes in our lifestyles. For children at risk of abuse or situations where they may be exposed to domestic violence, these children are at greater risk than ever. And as helping professionals, we must be on constant watch and constant guard for when we do speak with families to identify children who are in need or who may be at particular risk during this time. Evidence-based interventions, such as trauma-focused cognitive behavioral therapy, can be very effective in working with children with trauma-related conditions, as well as I indicated earlier, the MATCH protocol that we utilize that also has a trauma component, which is briefer and derived from TFCBT. If any one of you would be interested in learning more about the evidence-based practices and programs that we offer, I'd be happy to share those with you or have some of our staff speak with you in a bit more depth about those interventions. I could speak for much more. My friend David asked me to limit my comments to about 15 minutes. I think I've gone over a bit. It truly is my pleasure to speak with all of you. I wish you the very best, and I thank you for sharing this time with me. Thank you very much, Bob. Muchas gracias, Dr. Franks. Como segunda parte de la discusión que tendremos el día de hoy, les voy a presentar
algunos aspectos que están relacionados al cuerpo y a la manera en que el cerebro está involucrado en el desarrollo de esta entidad llamada estrés postraumático. Voy a quitar mi imagen para dar un poco más de espacio. Vamos a hablar sobre el coronavirus, la manera en que la mente, el cerebro y el cuerpo en general están interrelacionados para poder llegar a este estado que eventualmente llamamos el trastorno de estrés postraumático. Voy a empezar con algo que presenté la vez pasada, solamente para recordarles que el cerebro tiene una complejidad enorme, ¿sí? Y todas sus funciones son enormemente complejas. Está relacionado con todo lo que hacemos, los sentidos, las emociones, el pensamiento, los recuerdos, las acciones y todas las reacciones que tenemos, y por lo tanto todas las patologías que desarrollamos, y entre ellas el trastorno de estrés postraumático. El cerebro se encarga de recibir y de procesar y de responder a millones de estímulos que recibimos cada segundo del día, nos demos cuenta de ello o no. El hemisferio derecho, como lo decíamos, se encuentra relacionado con la expresión no verbal, por ejemplo, la intuición o el reconocimiento de caras, de voces, de melodías, pero este hemisferio también puede reconocer pensamientos y recuerdos que se manifiestan a través de imágenes. El hemisferio izquierdo, por el otro lado, se encarga del habla y de la escritura, asimismo de la expresión, de la comprensión del lenguaje y de todas las funciones que tienen esta capacidad de análisis, de razonamiento lógico, de resolución de problemas numéricos y de muchos otros. Como vemos, el cerebro es esta unidad sumamente compleja que tiene la habilidad de procesar todo lo que ocurre en nuestro mundo interno, pero también en el mundo externo. El cerebro es un órgano sumamente poderoso y complejo, ¿sí? El cerebro controla todos los aspectos de nuestras vidas, absolutamente todo lo que hacemos. Desde aquello de lo que somos conscientes, como recibimos una noticia de la televisión acerca de lo que está pasando con el coronavirus, hasta aquello de lo que no somos conscientes, como cuando respiramos o cuando nuestro corazón empieza a latir de manera acelerada porque estamos asustados o porque estamos preocupados de algo. Interviene en todos los movimientos voluntarios de nuestros músculos, todo aquello que decimos hacer, si elegimos ponernos una mascarilla o no, si elegimos ponernos gel o lavarnos las manos o no. El cerebro está involucrado en esta decisión, pero también en todo lo que es involuntario, como olvidar ponernos la mascarilla y toserle en la cara a alguien que está enfrente de nosotros. También están a cargo nuestro cerebro de todos estos aspectos de los humores, como son el hambre, el sueño y el instinto sexual, pero también el cerebro se encarga de recibir, de procesar, de almacenar, de transformar, de elaborar, de recuperar toda la información del ambiente y del mundo interno. ¿Para qué? Para poder pensar, recordar, hablar, hacer y tener estas respuestas que son conscientes e inconscientes, las que, como lo muestra la fotografía del lado derecho, nos hacen más creativos, o las que, por el lado izquierdo, nos hacen estar con ansiedad, con aprensión, hipervigilantes, con miedo, con hipervigilia. Además, el cerebro está encargado de todos nuestros sentimientos y eso es lo que encima de todos los pensamientos nos permite elegir las respuestas conscientes e inconscientes que vamos a tener. En fin, el cerebro está a cargo de todas las funciones mentales que nosotros realizamos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué entonces la pandemia del COVID-19 podría causar un problema como el trastorno de estrés postraumático? Recordemos, la mente y el cuerpo funcionan de manera sincronizada. El cuerpo y la mente se informan constantemente y de manera mutua de todo lo que está sucediendo. El cuerpo responde de una manera, la mente responde de otra manera y el intercambio de información es constante. Los procesos mentales y los fenómenos psíquicos son inseparables del cuerpo, pero especialmente del cerebro. Pero a la misma vez, paralelamente, el funcionamiento cerebral está altamente influenciado por todos los procesos psíquicos que nosotros estamos viviendo. Entonces, como decimos, primeramente el cuerpo y la mente son indivisibles, tienen información constante. Asimismo, el cerebro y la mente
desarrollan esto que llamamos funciones mentales, que como lo explicábamos la otra vez, hay las funciones inferiores y las funciones superiores. Las inferiores son aquellas con las que nacemos, están determinadas genéticamente, de alguna manera están más limitadas. Y después están las superiores, que son las que adquirimos y desarrollamos a través de las experiencias y de las interacciones sociales que tenemos. Estos determinan y están determinadas por nuestra forma individual de ser y por las interacciones que tenemos con todos los demás. Son más abiertas, son menos limitadas. Un ejemplo de esto es nuestra capacidad mental de ser conscientes de nuestros propios procesos y de la posibilidad de nuestra propia programación. De tal suerte, entonces, que todo esto que decimos nos explica el por qué a veces tenemos ansiedad, por qué a través del coronavirus tenemos duelos, no solamente por la pérdida de gente, sino por la pérdida de economía, de trabajo, de tiempo, de actividades que realizábamos, como lo dijo el doctor Franks. Nos genera depresiones, nos genera obsesiones, fobias, y lo que más nos atañe el día de hoy es esta respuesta aguda al estrés y el trastorno de estrés postraumático. ¿Qué tan común es el trastorno de estrés postraumático en esta pandemia? Hay un estudio en China a finales del 19 que fue publicado en el 20, en el que se estudió a 2.485 estudiantes universitarios y se encontró que 9% de ellos padecía el trastorno de estrés postraumático. Esto es a finales del 19, cuando apenas comenzaba la pandemia del COVID. Ahí está la referencia por si la quieren ver. También hay un estudio italiano de fines del 19 igualmente que ya reportaba casi un 30% de pacientes con trastorno de estrés postraumático en una población de 2.286 individuos adultos estudiada. También esto es del principio de la pandemia. Un estudio más reciente del mayo del 20 con personas entre 18 y 30 años en los Estados Unidos demuestra que hay 43% de depresión, 45% de trastorno de ansiedad generalizada y 32% casi de trastorno de estrés postraumática. Desafortunadamente, estos problemas mentales tienden a ser de larga duración. La ansiedad, el duelo, la depresión, las obsesiones, pero sobre todo lo que vamos a ver es el trastorno de estrés postraumático en un futuro. ¿Cuáles son las causas más comunes de estrés y de trauma? Las exigencias y las presiones recientes, el COVID-19 nos las ha dado. Las expectativas temerosas o amenazantes anticipadas del futuro y de consecuencias desestructurantes, el COVID-19 nos las ha dado. La preocupación incesante relacionada con que si vamos a estar bien o no, la seguridad y el salvaguardo que tendremos, el COVID-19 nos ha expuesto a esto. La afectación directa a la cotidianidad, la manera en que nuestra vida cotidiana se ha afectado y el entendimiento que tenemos de eventos teratogénicos, y la doctora Shane nos hablará específicamente de lo que es trauma y de lo que son los eventos traumáticos y los eventos traumatogénicos, pero también el COVID-19 nos ha expuesto a eso. El negativismo, el pesimismo, ya sea porque somos así de carácter o porque las noticias nos están convirtiendo en eso, también es el COVID-19, la ansiedad y la depresión, los sentimientos de culpa, de vergüenza y de miedo, y situaciones físicas y emocionales y sociales que las vivimos en los matrimonios, en las familias, en el trabajo, en la sociedad, y que está vinculada a los traumas posibles o reales. La doctora Shane nos hablará de esto específicamente en relación a los niños. Entonces, ¿qué es lo que esto nos dice? Déjenme explicarles cómo funciona el círculo vicioso y el círculo virtuoso del trastorno de estrés postraumático. Hay una combinación de nuestra biología, nuestra psicología, nuestra genética, todos los fenómenos epigenéticos que rodean al ser humano y que está definida por esta configuración bio-psico-sociocultural que somos las personas. Esto lo que hace es que tengamos experiencias que o nos estructuran o nos desestructuran, tanto en lo personal como en lo familiar, como en lo escolar, lo económico. Estas experiencias nos hacen estar más fuertes o menos fuertes. Esto nos da resiliencia o nos la quita. Pero esto a su vez genera unos disparadores en el cuerpo y en la mente que nos ayudan a echar a andar nuestros mecanismos que nos van a auxiliar en el manejo del estrés o por lo contrario nos van a desestructurar, y ahí es donde se hace el primer círculo vicioso. Pero además de esto, estos disparadores nos van a llevar a tener ciertas acciones, a sentir ciertas cosas, a pensar ciertas cosas que a su vez van a retroalimentar la manera en que vivimos nuestra biología, nuestra psicología, nuestra genética. Esta es la primera manera en que les quiero explicar este círculo vicioso.
Hay otra manera en que se los quiero explicar, cómo funciona el cerebro a través de estas situaciones y genera estrés. Vamos a ver el primero. Tenemos un estímulo externo, en este caso la pandemia o la cuarentena, ¿sí? Esto inmediatamente prende al tálamo. El tálamo es una parte de nuestro cerebro, no tienen que saber dónde está o cómo funciona, pero esta parte del cerebro lo que hace es que defina si esto que estamos viendo es nuevo o es viejo y si es amenazante o no es amenazante. Inmediatamente, esto es en microsegundos, el tálamo prende a la corteza cerebral para que tratemos de tomar una decisión con respecto a lo que está ocurriendo. ¿Lo puedo manejar o no lo puedo manejar? Al mismo tiempo prende a la amígdala, que es la señal de alarma que hay en el cuerpo. Y la amígdala trata de conectarse con el hipocampo, que es donde tenemos nuestras reservas de memoria. Y vean ustedes lo que pasa. Inmediatamente se crea otro círculo que es entre la amígdala y el hipocampo, buscando información para ver cómo manejar la situación nueva. Entre el hipocampo y la corteza frontal para tratar de tomar decisiones. Entre la corteza frontal y la amígdala para tratar de ver si esto que estoy viviendo de verdad me pone en peligro o no. Pero paralelo a esto, aparece el resto del sistema límbico, el sistema endocrinológico a nivel macro y micro, nuestro sistema eléctrico cerebral, nuestro sistema bioquímico cerebral, nuestro sistema molecular, se echan a andar de una manera vertiginosa, creando otro círculo vicioso de comunicación entre cuerpo y mente. Todos estos sistemas que les he planteado se comunican entre sí en microsegundos. Y si nosotros decidimos, o nuestra mente decide, o nuestro cuerpo decide que estamos en algún tipo de riesgo, inmediatamente se establece el estrés que puede llegar a ser trauma. Esto, como yo les decía, se maneja, aquí hay una explicación parecida, que de lo que nos está hablando es cómo el tálamo registra a nivel sensorial si algo es familiar o no es familiar o si es amenazante. Inmediatamente prende la amígdala, como les dije, y otros circuitos, pero lo que yo les quiero subrayar de acá es que este sistema funciona al unísono, todo esto funciona al mismo tiempo, tratando de decidir qué es lo que vamos a hacer. Y entonces entramos en esta famosa dualidad lucha-fuga, en donde tratamos de decidir si tenemos que responder a la amenaza o tenemos que quedarnos donde estamos y luchar o irnos, pero hay un tercer sistema que es el que está vinculado con el trastorno de estrés postraumático, que es el de la parálisis. Y vamos a hablar brevemente acerca de esto. Viene un estímulo y se activa este sistema cerebral y límbico del que yo les hablé. Parte de lo que ocurre entonces es que la amígdala suelta ciertas sustancias. No solamente está ocurriendo a nivel cerebral. La amígdala suelta una sustancia que es un precursor que llega a la pituitaria, que hace que se suelte otra sustancia que se llama ACTH, que se suelta al torrente sanguíneo y que llega a las glándulas suprarrenales que están arribita de los riñones y que al recibir esa información producen cortisol y producen adrenalina. Y este cortisol y esta adrenalina van a hacer que respondamos a la situación de peligro de una manera adecuada o inadecuada. Explicándoselos de otra manera. Vamos a pensar, empiezan por abajo del lado izquierdo, por favor. Hay una situación de reto. Esa situación de reto prende mi sistema nervioso corporal. Yo detecto que hay un riesgo, detecto que hay una respuesta autonómica en mi cuerpo y se prende mi señal de alarma. Es el tercer cuadro hacia arriba. El sistema de alarma cerebral que dice algo no está bien, debo de controlarme, debo de pensar claramente para poderme proteger. Me empiezo a sentir mal, no sé si me está dando coronavirus o no. Y entonces recurro a mi sistema organizacional cerebral que me permite entender que estos no son los síntomas que me dijeron, esta situación no es la que yo estaba pensando. Entonces puedo de alguna manera dirigirme a mi centro de pensamiento cerebral, en donde de repente digo, claro, mi vida tiene lógica, estoy lo suficientemente en control, no pasa nada y puedo tomar una acción. Todo esto son procesos orgánicos y psicológicos, biológicos y psicológicos, conscientes e inconscientes. Y a este sistema le llamamos alostasis. Pero hay otro parecido que se llama carga alostática. Que vean ustedes, tengo la situación de reto como en la anterior o una situación traumática, pero mi sistema nervioso corporal no detecta el riesgo, me siento confuso, no entiendo lo que está pasando. Me siento rebasado, produzco demasiado cortisol, el cortisol no puede apagar mi sistema y estoy en un acelere constante. Mi señal de alarma se prende y estoy en alarma roja,
Pero ¿qué creen que pasa ahí? En lugar de poderme ir al sistema de organización cerebral, ese se apaga y me voy directamente al sistema de pensamiento cerebral, en donde digo, estoy confuso, no entiendo qué está pasando, me siento inseguro, me siento derrotado, y también voy a tener una acción, pero probablemente va a ser una acción detrimental para mí. Esto también pasa de manera orgánica y psicológica, y eso es parte consciente y parte inconsciente. Vean ustedes, si yo entro en un sistema como este, ya sea porque no tengo las herramientas para poderlo manejar o porque ya me rebasaron, empiezo a desarrollar lo que eventualmente va a ser un trastorno de estrés postraumático. Si alguno de ustedes tiene una reactuación de una situación estresante, pesadillas, flashbacks, angustia o sufrimiento al recordar o pensar en ciertos eventos, quejas somáticas, evitan hablar de ciertos temas, ya no quieren hablar del coronavirus, ya no quieren hablar de las noticias, evitan visitar ciertos lugares. Bueno, hoy en día estamos en cuarentena, así es que evitamos visitar todos. Evitan recordar ciertas situaciones, tienen dificultades de memoria, tienen problemas sociales, aparecen nuevos miedos, tienen una situación de que el futuro se ve inexistente. En fin, todas estas dificultades para quedarse dormidos o tienen pesadillas, tienen decremento en su atención o en su concentración, sienten que hay un fracaso escolar o laboral, que también está complicado porque la pandemia nos ha hecho muy complicadas estas actividades. Empiezan a tener conducta agresiva, hemos visto mucha violencia intrafamiliar en esta época, hay mucha irritabilidad y enojo, se sienten hipervigilantes, se sienten con impulsividad, con un adormecimiento emocional, pierden el interés en sus actividades cotidianas, ya no quieren hablar con sus familiares o sus amigos, en fin, hay un rango restringido de afecto y de cognición, y hay algunas enfermedades somáticas. Por favor, busquen ayuda profesional porque están teniendo los primeros indicios de un trastorno de estrés postraumático. Se presenta de muchas maneras. ¿Sí? Si después de 3 semanas ustedes se siguen sintiendo acelerados, ansiosos, sin dormir, con miedo, irritables, si se sienten evitativos para recordar ciertas situaciones, encerrados, no quieren pensar o hablar de cosas, si se sienten con intrusiones constantes, pesadillas, flashbacks, pensamientos constantes, o si se sienten adormecidos, estas son las 4 presentaciones del trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Acelerados, evitativos, con intrusiones o adormecidos, por favor busquen ayuda profesional. Muchísimas gracias. Espero haberles dejado una idea clara de cómo el cuerpo y la mente responden ante estas situaciones como la que estamos viviendo y nos generan esta serie de síntomas que se llaman trastorno de estrés postraumático. Ahora la doctora Shane, a quien voy a presentar en un momento, nos presentará todos estos conceptos que hablamos el doctor Franks y yo de una manera un poquito más aterrizada. Para ello, déjenme presentarles a la doctora Shane. La doctora Janet Shane es doctora en psicología y se formó como psicoanalista de niños y adolescentes bajo los auspicios de Anna Freud, la hija del renombrado Sigmund Freud, quien inició el movimiento psicoanalítico. Ella se entrenó en el Anna Freud Center en Londres, en Inglaterra, como psicoanalista de niños y como psicoanalista de adultos en el Contemporary Freudian Society en Nueva York. Es miembro asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale en los Estados Unidos. Es directora general del Centro de Investigación en Psicoterapia Psicoanalítica y bajo su dirección el centro se ha especializado en temas relacionados a estrés traumático y exposición a violencia. Ha tenido proyectos de investigación y de atención con niños de la calle, con niños en riesgo, con proyectos de atención y prevención de violencia intrafamiliar, trabajo en refugios para mujeres maltratadas, proyectos de prevención de violencia de género y estereotipo de género, proyectos de atención a familiares de feminicidios en Ciudad Juárez, y en este momento está dirigiendo una investigación con adolescentes para ver su respuesta ante el aislamiento por el COVID. Su vocación ha sido entrenar a grupos de psicólogos en la aplicación de una terapia manualizada que ella desarrolló y que ahora puede ser cursada en línea, de modo que mucha gente, tanto en la República Mexicana como en países de habla hispana, la han podido tomar. Esta está basada en el libro que publicó, que se llama Terapia de Estrés, de la editorial Trillas. Como dije anteriormente, participó con el Dr. Franks y conmigo en programas del National Center for Children Exposed to Violence después de los ataques a las Torres Gemelas y en el Child Study Center de la Universidad de Yale.
Fue responsable de proyectos de exposición a violencia doméstica y comunitaria, así como dirigir la clínica del Child Development Community Policing Program de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale. Ha sido profesor en universidades e instituciones nacionales extranjeras y ha ocupado cargos administrativos y honorarios en sociedades científicas en México, Europa y los Estados Unidos. Doctora Shane, muchas gracias por estar con nosotros y nos va a hablar sobre el trauma con niños. Le subo la presentación. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Creo que la parte que sigue va a ser una forma de aterrizar las dos ponencias anteriores. La idea un poco es entender no solamente qué es trauma, sino también cómo se manifiesta en los niños. Creo que hemos hablado toda esta presentación de trauma, pero requerimos de tener algún tipo de definición para poder de ahí entender de qué estamos hablando cuando hablamos de estrés postraumático o de trauma en general. Y podríamos decir que un trauma psicológico es aquel que se presenta cuando un evento es agobiante, no anticipado, devastador y que causa que se inmovilicen los métodos normales, tanto psicológicos como biológicos, para disminuir el peligro y la ansiedad. Entonces, si lo pensamos como una situación anómala que pasa de repente y que no nos permite reaccionar de la forma en la que siempre podemos reaccionar ante situaciones diferentes o difíciles. ¿Qué distingue un evento traumático de una experiencia estresante? Que también es una pregunta muy común, que cuándo estoy traumado y cuándo nada más estoy estresado. Creo que la palabra trauma, además, es una palabra que usamos mucho desde la coloquial, cuando vamos al hospital y alguien va al departamento de traumatología porque se rompió un pie, y ahora lo estamos usando, o se usa también desde la parte psicológica, pero también cotidianamente decimos estoy traumado porque llegué tardísimo al trabajo, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre un trauma y una situación estresante? Un trauma tiene que implicar o implica de entrada lo repentino o inesperado del evento, la naturaleza impresionante o choqueante de lo que está pasando, que implique muerte o amenaza de muerte o de la integridad física, que implique terror intenso, horror o desesperanza, y son situaciones que nos confrontan con ansiedades fundamentales de desamparo y de pérdida. El doctor Schitt lo acaba de mencionar de alguna manera cómo se manifiestan estas situaciones desde la situación de COVID. Ahora, tenemos también que entender que los eventos traumáticos no son todas las situaciones. Hay situaciones traumatogénicas que tienen el potencial de ser traumáticos y unas situaciones traumáticas. ¿Cuál es lo que hace que podamos hablar de un trauma? Algunos tipos de eventos tienen mayor propensión a ser traumáticos, tienen propensión a ser traumáticos, mas no son por su origen traumáticos. Por ejemplo, un incendio, un accidente automovilístico. Todos hemos pasado por situaciones traumatogénicas como estas. Tienen el poder de ser traumáticas, pero dos personas en un mismo accidente automovilístico quizá no reaccionen de la misma manera y uno al final acabe con una situación de trauma y la otra persona simplemente acabe muy estresado, pero no traumado, si podemos usar la palabra desde el punto de vista psicológico. Otra cosa importante es la experiencia subjetiva individual, porque esto va a ser lo que va a dictar el grado con el que el niño, también los adultos, pero en este momento estamos hablando de niños, tratará de hacer sentido de los eventos estresantes y con el que podrá o no restaurar un sentido de significado y predictabilidad a su mundo. ¿A qué me refiero? Tenemos todos defensas y funcionamientos que nos permiten lidiar con las situaciones externas, y cuando una situación muy difícil aparece de afuera, por lo general vamos a buscar todas esas situaciones que nos ayudan a defendernos de esa situación. ¿Cuándo se vuelve traumático? Cuando no podemos, porque
que fue demasiado de repente, porque fue tan fuerte que no podemos, porque incluyó algo, alguna situación de muerte de alguien cercano, y no pudimos echar a andar nuestras defensas comunes para poder lidiar con estas situaciones. Algunos factores determinantes para que el evento sea estresante o traumático, como se podrán imaginar, tienen que ver con la edad de la persona, el momento del desarrollo del niño, el desarrollo cognitivo y emocional que ha alcanzado, el apoyo de personas cercanas, la preparación ante la situación, la cercanía física y emocional del evento, el daño físico o emocional que trae el evento, la amenaza de muerte que implica, las vulnerabilidades anteriores y las capacidades genéticas, nuestra historia previa y la forma en que hemos en general reaccionado ante situaciones difíciles. Para poder entender cómo se manifiesta la situación traumática en el desarrollo, tenemos que hablar de cuáles son las expectativas normales del desarrollo y cuáles son las dificultades en el desarrollo que podemos ver en diferentes momentos de el crecer de los niños. Y ahí les voy a dar, por un lado, qué se espera de lo normal del desarrollo y por el otro, cómo se ve cuando hay un problema en el desarrollo por una situación traumatogénica o traumática. Empecemos a hablar de los niños de 0 a 18 meses. Todos nos podemos dar cuenta que este momento es la base para un apego de seguridad, es la necesidad de protección, de salvaguardo del niño que tiene del adulto, la integridad, la fiabilidad y la consistencia en los cuidados y en las respuestas a situaciones nuevas y de incertidumbre que obviamente dependen del cuidador primario del niño. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ve el impacto debido al estrés o al trauma? Las principales áreas traumáticas son debidas a la ausencia física o emocional de los cuidadores primarios, dado que resulta en la disrupción de los cuidados del bebé. Responden los bebés con desorganización sensoriomotora, disrupción de ritmos biológicos, problemas que se manifiestan de forma como problemas del dormir, problemas de alimentación, irritabilidad, inhabilidad para ser tranquilizados, llanto constante, parecen desatentos, pueden presentar retraso motor y falta de respuesta al contacto físico o emocional. La pérdida o separación de los cuidadores primarios es especialmente disruptivo a esta edad, cuando los niños son totalmente dependientes de sus cuidadores con respecto a la alimentación, a la limpieza y a la comodidad. Entonces vimos qué se espera que les demos a los bebés de 0 a 18 meses y cómo se presentan las conductas y la forma de ser del bebé cuando ha habido una disrupción en el desarrollo por una situación estresante. Y los invito a que conforme yo vaya hablando, se puedan imaginar que esta situación del COVID hace que o no esté el cuidador primario o el cuidador primario esté pensando en otra cosa y no esté catequizado con el bebé, quizá que haya muerte, ya sea del cuidador primario de alguien cercano que hace que el bebé no tenga la atención necesaria y entonces vamos a ver muchos de estos síntomas. Si seguimos con los niños de 18 a 3 años, ¿qué es lo que esperamos en esta etapa o qué sabemos de esta etapa? En esta etapa los niños dependen de sus padres y cuidadores para entender al mundo. El rol de los padres, como ven, cambia, sigue siendo predominante, pero cambia porque ahora son ellos los que les van a dar es como la traducción de lo que está pasando en sus mundos. Asumen emociones de los adultos que los rodean. Conocemos a todos los papás que nos dicen, no sé qué pasa, pero cuando yo estoy triste, mi hijo se da cuenta. Hay un aumento en el desarrollo de capacidades, obviamente físicas, cognitivas, de lenguaje, que les ayuda a los niños a ir funcionando independientemente poco a poco. Las capacidades en el desarrollo del lenguaje, el juego expresivo y desarrollo físico, así como luchas por independizarse, por maestría y por competencia,
son típicos de esta edad y ayudan al niño a separarse de los padres. Obviamente estamos hablando de los niños con los años 2 difíciles, con esa necesidad de ser independientes. ¿Qué pasa cuando hay un impacto debido al estrés o al trauma en esta época? Hay regresiones y lo vamos a ir viendo, como nos quedará claro a todos en cada una de las etapas del desarrollo. Las regresiones son las primeras cosas que nos damos cuenta cuando un niño no está funcionando bien. En esta edad, ¿en dónde lo vemos? En el lenguaje, en control de esfínteres. Quizá es un niño que ya controlaba esfínteres, deja de controlarlos o empieza a tener más accidentes de lo que antes tenía. Aumentan berrinches, hay llanto inconsolable, inquietud, desafíos a los adultos, miedo excesivo o retraimiento excesivo e inseguridad. Acuérdense que los dos lados implican igual un problema, el que esté muy retador, pero también el que esté muy retraído. La conducta motora agitada o la pasividad extrema. Disturbios de alimentación o de sueño, mayor dependencia y aferramiento cuando es un momento en que los niños quieren irse al mundo, están aferrados a los padres. Cuando los adultos decepcionan o lastiman a los niños tienden a evitar contacto con fuentes potenciales de ayuda y no buscan relaciones de confianza. También vemos niños que ven adultos y no se acercan y no los consideran como adultos que les van a ayudar o los van a acompañar. ¿Qué pasa entre los 4 y los 6 años? ¿Qué es lo que esperamos normalmente? Se utiliza el lenguaje y el juego para expresar sentimientos e ideas de una forma mucho más sofisticada de lo que lo hacían antes. El juego le permite al niño suspender la realidad y manipular en la fantasía aspectos difíciles o problemáticos de sus experiencias. Hay un desarrollo de capacidades cognitivas, hay una sofisticación del lenguaje, hay mucha mayor actividad física, hay incremento en el dominio de la distinción entre realidad y fantasía, que muchos papás me preguntan, ¿cómo puede ser que no se dio cuenta que eso no es real? O mi hijo dice muchas mentiras. Y la realidad es que todavía está en el proceso de distinguir entre realidad y fantasía y esto todavía va a seguir pasando. Y es normal. Están mucho más involucrados con amigos y con otros adultos, pero continúan dependiendo de sus padres y cuidadores para entender el mundo y para saber cómo responder. ¿Qué pasa cuando hay un impacto debido al estrés o al trauma? En general vemos que el juego está relacionado a eventos traumáticos. Los niños empiezan a jugar los juegos que repiten la situación traumática o la preocupación o la obsesión por hacer esto. Hay una curiosidad excesiva relacionada a detalles. ¿Qué le pasó? ¿Quién hizo qué? ¿Por qué le pasó? Todo esto los vuelvo a invitar a pensar desde el lado COVID, cómo se puede manifestar desde por qué hay COVID, qué es lo que le pasó al tío, quién está enfermo, por qué no le pasa, qué quiere decir asintomático. Todo esto lo empezamos a oír en niños que están demasiado preocupados con lo que están pasando. También hay una preocupación por su propia seguridad. Empiezan o siguen, pero con mucha más fuerza las pesadillas, los berrinches. Hay o mucha agresión o mucha pasividad. También hay regresión en áreas múltiples como el control de esfínteres otra vez, el lenguaje, la conducta y en la reciente adquisición de entender las diferencias entre fantasía y realidad, de lo que hablábamos antes. El pensamiento mágico es un sine qua non de este momento del desarrollo y lo usan para recuperar el control y pueden concluir que sus pensamientos son malos y que quizá eso que ellos pensaron hacen que las cosas pasen. Esto es muy común en esta edad y los niños están totalmente convencidos que lo malo que está pasando o en su casa o en el mundo es por algo que ellos hicieron mal. El pensamiento concreto que tiene que ver con conductas que buscan restaurar algún sentido de orden y predictabilidad, aunque en última instancia fracasan porque no les dan ningún alivio. Por ejemplo, los juegos ritualísticos o juegos perseverantes y obsesivos que lo hacen una y otra vez para tratar de controlar lo que ellos sienten que es incontrolable. Llegamos a la etapa escolar, hay una disminución en la dependencia de los adultos para definir al mundo y hay
independencia, los amigos y otros adultos comienzan a tener mayor influencia sobre ellos. Frecuentemente invocan la fantasía de poderes sobrehumanos para protegerse. Dedican más energía a la escuela y a aprender. Hay una sofisticación del lenguaje y de la comunicación y desarrollan un dominio y control en separación, individuación, en la autoestima y en conciencia de sí mismos. Son los niños que van a primaria, que están totalmente catequizados con lo que está pasando en la escuela, con cosas que quieren aprender y se separan de alguna manera de los padres o adultos cercanos. ¿Qué pasa cuando hay una situación de estrés o trauma? Hay una disolución de expectativas del mundo externo. El mundo externo deja de ser el mundo feliz y tranquilo y bueno. Hay un se empieza a manifestar en un bajo rendimiento escolar. Hay dificultades conductuales como oposición, se vuelven retadores, hay peleas, robos, mentiras, agresión. Hay dificultades en la alimentación y en el dormir. Aferramiento a los adultos con ansiedad de separación cuando iban antes muy fácil a la escuela, que ahora obviamente ahí no lo podríamos ver, pero sí lo vemos en niños que ni siquiera quieren que los papás se vayan de un lado de la casa a otro lugar. Hay una excesiva preocupación y retraimiento, también vemos mucha ansiedad, están muy preocupados con el concepto de qué está bien y qué está mal, qué hicieron bien y qué hicieron mal. Hay batallas con los padres por control en áreas relacionadas a limpieza y a responsabilidades. Y por último, pubertad y adolescencia, que estamos hablando del desarrollo de la identidad individual. ¿Qué esperamos? Obviamente lo que vemos son cambios físicos y psicológicos, preocupaciones con el cuerpo y toda la parte sexual que se desarrolla de tal forma que o se sienten un minuto los más guapos y los mejores y otro minuto los peores y los que no funcionan, sensación de individualidad, de independencia y de ser diferentes. Todo esto es normal, son conflictos normales de la adolescencia. Cambios en la relación con los padres, en donde la separación de ellos es muy importante y la importancia de grupos de pares, por otro lado, al separarse de los padres y acercarse a los pares. Y obviamente la importancia y la presión de grupos de estos pares. ¿Qué pasa cuando un adolescente está envuelto en una situación de estrés y de trauma? Empiezan a tener sentimientos de inadecuación, se sienten fuera de control, hay manifestaciones somáticas en donde hay una preocupación exagerada por el cuerpo, con dolores de todo tipo, molestias de todo tipo, enfermedades que los llevan a ver al pediatra N veces. Dificultades y manifestaciones conductuales con sexo inseguro es donde se ve actividades ilegales, criminales, drogas, embarazos, autolesión. Dificultades psicológicas que se ven como mayor vulnerabilidad a las presiones de los grupos, preocupación y ansiedad excesiva, depresión, problemas de personalidad, se están ausentes, están adormilados, están distantes o agresivos y esto afecta su rendimiento escolar y su vida social, y ansiedad con respecto a la potencial pérdida de protección de la ayuda de los adultos, aunque por otro lado desean ser grandes e independientes. Hay este conflicto mucho más fuerte entre querer estar aferrados a los papás y quererse separar de ellos. Nos queda claro, si tuviéramos que escoger una frase o una oración que nos ayude a decir qué es lo más importante en el desarrollo, desde ese bebé de 0 meses hasta el adolescente, es esta sensación de seguridad y salvaguardo durante todas las etapas de la niñez, porque esto provee la fundación para que el niño logre alcanzar la integración de sus competencias en cada una de las fases del desarrollo. Y esta seguridad y salvaguardo se da originalmente y de una fuerza vital y absoluta desde los padres, y si se fijan, se va siguiendo en un continuo hasta la adolescencia. Todos en este momento de COVID estamos bajo estrés, viviendo una situación anómala, nueva y desconcertante. En otras situaciones traumatogénicas, los padres no necesariamente son parte de la experiencia traumática o estresante, y esto le permite a los padres contener a los niños. En una situación en donde los padres están también metidos en una
dificultad de lo que está pasando afuera, les cuesta mucho más trabajo cuidar a los niños y contenerlos. Esto es, además de los impedimentos históricos y anteriores al COVID de los padres que pudieron haber tenido para contener a los hijos por razones relacionadas a dificultades como altos niveles de estrés en las familias o patologías existentes, deterioro o aparición de depresiones, TOC, ansiedad, pánico, etcétera, que creo que el doctor Franks también hizo una lista muy clara de cómo padres que a lo mejor antes de por sí tenían más dificultades, en este momento tienen todavía más dificultades para poder contener a los niños, además del hecho de que están metidos en una situación difícil. Además de los adultos mayores, los niños y los adolescentes son las víctimas a quienes más puede estar afectando el COVID. Creo que esto nos queda claro, porque si hablamos de niños y adolescentes, los paradigmas esenciales del desarrollo normal están impedidos por la cuarentena. Los niños y los adolescentes están encerrados en casa con los padres, en ambientes seguramente de estrés por la misma situación y sin oportunidad de convivir con pares, de interactuar con familiares o con maestros o con personal de la escuela. Creo que también el doctor Frank nos hizo una explicación muy clara desde su experiencia personal, pero esto es exactamente lo que les está pasando a los niños. Todo su mundo de pronto se vuelve solamente la familia y están todos encerrados ahí, cuando parte del desarrollo normal es ir afuera. Recuerden cómo íbamos en cada una de las fases pensando en qué iban necesitando los niños. Muchas de esas cosas no las están teniendo, no hay relación entre pares, no hay conflictos o buenas relaciones con familiares o con maestros, no se suben al camión y saludan al prefe, y entonces todo se encapsula en lo que está pasando en la casa, y en la casa la situación está difícil. El evento COVID, si le vamos a llamar así, es un evento traumatogénico. Si volvemos a nuestra explicación de qué es trauma y qué es una situación traumática y qué es una situación traumatogénica. El evento COVID tiene todo el potencial de convertirse en una situación traumática. Obviamente la violencia doméstica y el abuso infantil nos quedan clarísimas que son consecuencias extremas de la cuarentena, pero inclusive cuando ponemos eso a un lado y decimos, ok, ¿y qué más? Hay toda una gama de situaciones traumatogénicas. La letalidad del virus, la amenaza de la letalidad del virus, las consecuencias de estar encerrado por meses con preocupaciones de la enfermedad o de las dificultades económicas. Todo esto nos vuelve mucho más vulnerables a que el evento traumatogénico se pueda convertir en un evento traumático. Tenemos pocas respuestas y muchas preguntas. No hay la suficiente distancia todavía del evento y es muy temprano para tener una idea suficientemente clara de las repercusiones relacionadas al trauma. El doctor Shidlo nos acaba de dar algunos estudios en donde en China y en Italia y en otros lugares ya hicieron algunos estudios para decir cómo lo grande del porcentaje de niños, adolescentes y adultos que están presentando el TEP, el trastorno de estrés postraumático, pero todavía es muy temprano para decirlo y tenemos, como dice el doctor Shidlo, que esperar y estar muy pendientes, porque lo más seguro, y nos queda claro ahora por qué, es que haya muchísimas repercusiones de este evento COVID como evento traumatogénico. Les agradezco mucho, eso es rápidamente lo que les quería aterrizar desde el punto de vista de los niños, de qué pasa con COVID y trauma. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Shen, por su presentación. Thank you very much, Dr. Franks, for yours. Hay algunas preguntas que me han mandado directamente, otras que aparecen en el chat. Las voy a empezar a plantear, las voy a plantear en español, después se las voy a traducir al Dr. Franks. Una de las preguntas que se ha repetido 2-3 veces es ¿qué es lo que podemos esperar en relación al futuro de la salud mental una vez que la pandemia del virus desaparezca? Dr. Franks, many people are asking, what can we expect in terms of the future of mental health in children and families after the pandemic, the biological pandemic finishes?
Everybody's speaking about a second pandemics related to mental health. So, what are your ideas about what will happen in the next few days, weeks, months, years? Yes, I think that we are entering a new phase where we're going to see increased rates of mental health problems in children. And I think there's going to be also an increased awareness of the stress that families are experiencing. So more people are seeking help than have before. Doctora Shane, ¿quiere agregar algo? Déjenme traducir, perdón. El doctor Franks dice que lo que podemos esperar es que va a haber mayor cantidad de problemas de salud mental en los niños y en las familias y que en general va a haber una necesidad y va a haber mayor búsqueda de servicios de salud. Creo que Bob, did you want to say something? I just wanted to say that as both of you were presenting, I was thinking about how this may also influence the way we think about traumatic stress, because I think that probably our closest corollary probably was perhaps during times of war or famine or significant national events. But I think in our generation, for many people, this is an unusual, prolonged exposure, which will be exacerbated. I think we're going to be seeing traumatic stress symptoms in different ways. Una de las cosas que dice el Dr. Franks es que escuchando la totalidad de las presentaciones de hoy, lo hace pensar que vamos a tener que cambiar la manera en que pensamos en relación al estrés traumático. Es algo muy diferente a lo que se ha vivido anteriormente, quizá con excepción de las guerras, las hambrunas y otro tipo de situaciones similares. Entonces vamos a tener que pensar en relación al estrés traumático como fenómeno antes del estrés postraumático de una manera distinta. Quizá yo quisiera agregar nada más la parte del otro lado, porque como ven, en todo continuo hay un lado y otro lado, y parte de lo que también estamos viendo, sin minimizar la dificultad y las gravedades que va a haber desde el punto de salud mental, he oído a muchas familias muy, voy a usar la palabra emocionados, pero sí están emocionados de que ahora que pasan tiempo con su familia, de pronto tienen la posibilidad de tener una experiencia diferente, de conocer a sus hijos, de entender a las esposas, a las mamás que pasan mucho más tiempo con los niños. Y creo que esto no lo debemos de dejar de ver como parte también de la salud mental y usar los dos un poco como balance para entender y aprender de qué nos toca a los profesionales de la salud mental para el futuro, de cómo atendemos a las familias, a los niños y a nuestros pacientes. Quizás tiene que ver con lo mismo que decía el Dr. Franks. What Janet is proposing, Bob, is that there is another side to it, which is that there are also families that are finding it amazing to be together. They are discovering new things about their kids. They are understanding their wives and what it means spending so much time with the kids and so on and so forth. So she's saying that by looking at both extremes of this phenomena, we may find a better way of treating families and children. Uh-huh. Otra de las preguntas que están relacionadas acá es acerca de cuáles son, además del estrés postraumático, cuáles son algunos de los fenómenos de salud mental que esperamos nos van a invadir en los próximos meses. People are asking, apart from post-traumatic stress disorder, what other mental health issues are we expecting to find in families and children, especially in the next few months and years? Well, we're certainly, one of the things that we treat at our center are children with autism, social communication disorders, difficulties relating to each other socially. And interestingly, as Jeanette just suggested, there are children that may have difficulties in school or social situations that actually find this a relief because they're home and they don't have to interact with others. So I think we're going to actually be seeing, increased rates of certainly anxiety and the way that anxiety manifests itself
maybe in new ways that we haven't necessarily seen, because we're enabling, many children. They're not being confronted by some of their anxieties and fears because they're able to hide behind their screens and stay isolated in their homes. That's true. Lo que dice el doctor Frank, evidentemente va a haber muchos problemas alrededor de situaciones sociales. Toda esta situación de la pandemia ha hecho que muchos de los vínculos sociales se den a través de las pantallas y que algunas de las cosas que vamos a empezar a encontrar es todos estos mecanismos defensivos y estos mecanismos de funcionamiento, sobre todo de ansiedad y demás, que no se veían con anterioridad porque los niños estaban resguardados atrás de sus pantallas y no tenían que manifestar. Thank you very much, Bob. There is a very interesting question. Hay una pregunta muy interesante que ya la tratamos en algún momento anterior, pero creo que vale la pena hablar aquí. We already spoke about it some time back, but it's interesting to have it here. Una persona hace el comentario que hay y habrá psicoterapeutas con estrés traumático. No son las personas que manejamos estas áreas que hay con respecto a los terapeutas que también van a sufrir de estrés traumático. This person is making a simulation to what about the PTSD in mental health workers? Yo creo que además de PTSD, de estrés postraumático, desde el punto de vista de los profesionales, creo que yo jalaría la pregunta o la pregunta que nos hacemos todos, a cuál va a ser y cómo se está manifestando la historia de tener una terapia a través de pantallas, en donde de alguna manera nosotros estamos igual de metidos en el mismo problema, igual que yo hablaba de los papás y los niños, estamos nosotros terapeutas también en el mismo problema de COVID, tratando de ayudarle a nuestros pacientes con COVID. Y si no hablo de trastorno traumático, porque como vimos necesitamos muchos síntomas para que se manifieste como tal, y seguramente lo va a haber, y ahí simplemente les diría, tenemos nosotros ante todo que reconocerlo, ir y tratarnos, pero inclusive cuando no sea trastorno de estrés postraumático, el solo hecho de estar pasando por los mismos dilemas, las mismas preocupaciones, si voy al súper o no voy al súper, mi esposo tiene que ir a trabajar y yo no sé si debe de ir a la oficina o no, que son exactamente las mismas preguntas que nos estamos haciendo nosotros. De pronto nuestro rol como terapeutas también cambia enormemente y creo que vamos a aprender mucho de qué pasa con la transferencia, de qué pasa con la relación paciente-terapeuta en esta nueva situación tan diferente a lo que comúnmente es. Is there something you want to add, Bob? Just to emphasize. You understand my Spanish better than his. I understand a lot of it. There's just to emphasize that I think for therapists that there's no separation between their work and their professional life and their personal life. And so for many of them, because they are doing telehealth and they may have been used to going to an office or, a hospital or a clinic or wherever they would do their work. Now they are, seeing a patient and walking into the next room and seeing their child and coming back. And this lack of separation can be very challenging. I know many of the younger clinicians that I have working at my center are really struggling with trying to cope with their own secondary trauma because they're feeling there's no separation between their work and their personal lives. Lo que dice el doctor Franks es que para los terapeutas, agregando lo que dijo la doctora Shane, es que para los terapeutas se vuelve un problema específico el hecho de que es muy difícil separar el trabajo profesional del trabajo personal. No es lo mismo cuando salíamos, íbamos al hospital o íbamos al consultorio a trabajar, que ahora estar trabajando unas horas y irse al cuarto de al lado y convivir con las personas. Y que esto de alguna manera lo que ha encontrado es que hay un nivel de una segunda traumatización de los trabajadores de la salud y de la salud mental. Yo me atrevería a agregar este comentario, lo que vimos mucho durante el trabajo que hicimos en septiembre 11 después de las Torres Gemelas, que trabajábamos mucho
tanto con los bomberos como con los policías, como con los terapeutas que estaban trabajando con la población afectada, y veíamos muchísimo esta segunda traumatización y había que trabajar mucho con los profesionistas de la salud mental. I added to what you said, Bob, the experience that the three of us had during September 11, working with firemen and policemen and mental health workers around that time. And David, if I may, the one thing that I think is true for both the helpers and the families we're trying to help, that we all learn so well when we all work together, is that everyone responds differently to these situations. Of course, we know that. But it's amazing how within one family you see many different responses. As Jeanette said, some people find this experience a relief. They feel like they're connecting with their families. They find it positive. Others, it's like a slow drip where they initially found it helpful, and then they get to a point where they're like, I can't do this anymore. I can't live this way anymore. So, and I see that amongst my staff. I see them. I'm spending much more time in my role being a therapist to my staff and trying to support them, because some of them are taking this in stride and some of them are getting to their breaking point and some of them are really struggling. So we're seeing a range of reactions, and I think we respond to these situations differently. Una cosa que agrega el Dr. Franks es que los tres hemos trabajado con este tipo de situaciones y sabemos con mucha certeza el hecho de que cada persona responde diferente ante situaciones de estas. En una misma situación, dos personas pueden responder diferente, los dos lo mencionaron antes. Hace el comentario de que él ha tenido que trabajar de manera directa con gente de su equipo, porque para uno puede ser una situación benéfica, como lo decía la doctora Shane, el sentir que está haciendo una mejor unión con su familia, más tiempo con los hijos, etcétera, mientras que para otra persona puede ser como una tortura de una gota que cae lentamente y los va llevando al nivel de desesperación. Hay una pregunta directamente para la doctora Shane que dice, ¿cómo se está trabajando, que se vincula con lo que dijiste hace un momento, cómo se está trabajando situaciones psicoanalíticas, el psicoanálisis para niños a distancia, y que si pudieras dar algún tipo de información? Somebody asked this question directly to Jeanette. How is psychoanalysis being dealt with through the screens, and are there any references you can suggest? Creo que es una pregunta interesantísima y que todos aquellos que trabajamos con adultos nos estamos preguntando, pero los que trabajamos con niños es una pregunta básica. ¿Qué hacemos con la relación uno a uno tan importante con los niños? Yo les diría que igual que les di qué pasa en cada fase del desarrollo, nuestra forma de trabajar con los niños también depende de qué fase del desarrollo está pasando cada uno de nuestros pacientes. En mi experiencia, en todo lo que he leído, hay una parte que tiene que ver, una parte esencial que tiene que ver con la relación uno a uno que ya teníamos con los niños, que en algunas situaciones es posible recrear a través de las pantallas, no de la misma forma, hablando menos tiempo, tratando de comunicarnos y conectarnos con los niños desde otro lugar. Me ha tocado, por ejemplo, muchas referencias nuevas de niños que no han tenido nunca terapia y sin embargo en este momento los papás sienten que este es el momento que necesitan, y tenemos que ser lo más creativos posibles. Con algunos no es posible trabajar a través de pantallas. Yo, por ejemplo, tengo ahora un consultorio externo en donde tengo una mesa de jardín con una cosa para el sol, para que no les dé mucho sol, en donde puedo conocer a los niños y tener una sesión lo más cercano a lo normal para establecer el rapport y la relación con los niños, que de otra manera no sería posible. Sin embargo, también tengo nuevos pacientes, tanto adultos jóvenes o adultos y adolescentes, que sí es posible establecer una relación a través de pantallas. Creo que nos abre millones de preguntas y nos convierte en personas mucho más, en que tengamos que ser mucho más creativos
para tratar a nuestros pacientes. O sea, me siento como Acapulco en la azotea en mi nuevo consultorio, en el garage, en donde no ven mucho, pero al final saben que es mi casa, los papás, no se ve nada, pero es una mesa de jardín, no es un escritorio, se puede tener ciertos materiales, pero no los mismos que en un consultorio. Creo que es una pregunta muy interesante que todos quisiéramos oír de otros para saber cada quien cómo lo está manejando. Una última serie de preguntas que jalo de distintos lugares, que tiene que ver con la toma de decisiones durante la época de la pandemia, toma de decisiones como divorciarse, como cambiar los hijos de escuela, inclusive algunos que ha habido como cambiarse de país, ¿sí? No sé si Bob está ahí o se salió sin querer, estaba entrando y saliendo, pero si lo quieres empezar a contestar tú, yo daré una opinión y ahorita que regrese Bob se la planteo. Creo que es un momento tan impresionantemente difícil y diferente a lo que estamos acostumbrados. En nuestra plática anterior con el doctor Félix Velasco, creo que uno de sus no hagan es no tomen decisiones. Yo les diría, no es posible. Han sido 5 meses en los que los mundos de mucha gente, especialmente de adultos más jóvenes, se les han movido como el temblor más grande del mundo, en donde las prioridades que ellos creían que eran, de pronto no son y tienen que tomar decisiones que las tienen que tomar ahora, no se pueden esperar a que esto termine. Creo que la respuesta depende de las situaciones. Y sí hay en muchas de estas veces que tomar decisiones, no necesariamente van a ser malas decisiones. Yo he oído de muchas pacientes o incluso personas conocidas que están tomando grandes decisiones para su vida, que quizá no las hubieran tomado sin haber pasado por este momento o que les hubiera tomado mucho más tiempo de hacerlo. Y estoy hablando de decisiones buenas o fáciles, ninguno de esos dos adjetivos es buena, pero cosas como cambio de trabajo, cambio de lugar en donde viven, gente que se fue a la playa, que de pronto dijo qué estoy haciendo en la ciudad y está viendo cómo se van a cambiar a vivir a la playa, hasta dificultades matrimoniales, decisiones de divorcio, que a lo mejor es bueno que se pueden tomar, porque hubo un empujón hacia algo que no les permitió seguir con no tomar ninguna decisión. Bob, the question was, I was saying, as a last group of questions, there are many questions that are related to what about making decisions during the pandemic? And they give a few examples like divorce, moving from one job to another, moving from one country to another. Is it a good idea? Is it a bad idea? What are people doing in terms of making decisions during this time? Yeah. I think in the context that in a previous talk with a family therapist, he advised people not to make any big decisions. And I was saying it is impossible not to make big decisions, and sometimes it's good to make big decisions. Yes. And I think also the only thing I would add to that is that it's a very individual thing once again. So, I think, for some people, yes, perhaps this actually, they may not feel like they have a lot of options. So they feel like they may not be able to make those kinds of decisions right now. Whereas in other cases, this has exacerbated whatever the situation was. And it has made them want to make that decision all the more. So, I think it's going to vary from person to person, but I would agree with Jeanette that I don't think it's necessarily a bad idea. I think it depends upon the person and the situation. Quizá yo solamente, agregaría que sí, porque es una situación diferente, sí es importante quizá pedir ayuda para poderlo pensar, quizá hablarlo más con las familias para poderlo decidir. No tomarlo como cualquier otra decisión. Sí, estamos pasando por un momento muy difícil y muy diferente. Entonces, tenemos que tomarlo en serio. Quisiera agregar, en base a lo que los dos dijeron, que dos de las láminas que presenté durante mi plática hablaban de la importancia de buscar ayuda. Muchas de estas decisiones se toman bajo estrés, muchas de estas decisiones se toman en el momento inadecuado.
y como los dos dijeron, situaciones son individuales, pero si ustedes se dan cuenta que están sufriendo algunos de los síntomas de estrés postraumático, es muy importante que busquen ayuda antes de tomar estas decisiones. Quiero agradecer a los dos ponentes su presencia, su facilidad, su enorme conocimiento y su experiencia a lo largo de esta plática. Es la primera vez en muchos años que trabajamos los tres juntos otra vez, aunque hemos estado en contacto constante. Ha sido un placer. Bob, I was saying it's the first time in many years that the three of us have been together after having had so many years together and doing so many amazing things together. Thank you very much for your presence, for your knowledge, for your experience. There are many people that are asking how they can know more about the center and the work you do. I'm going to put the information in the webpage of our society. I will also put my, I will in the chat put my email address. Great. Vamos a poner los datos del doctor Franks en la página de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría. Al final de esta plática, él también lo va a poner en el chat. Ha sido una plática extraordinaria, un cierre de broche de oro verdaderamente. En algún momento tuvimos 130 personas presentes. Les agradezco a todos que hayan estado aquí, no solamente en esta plática, sino a lo largo de las 9 pláticas que hemos tenido. Estamos viendo si organizamos una cuarta serie de pláticas o si ya teníamos organizado nuestro Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría para octubre. Entonces, estamos evaluando la posibilidad de hacer el Congreso en línea, quizá hacia octubre, si es que todavía seguimos en cuarentena, pero les haremos saber de la misma manera que les hemos informado de todas nuestras actividades a través de nuestra página y a través de las redes sociales. Muchísimas gracias. Thank you so much, Bob, for everything, for your presence. Muchas gracias, Janet, por estar acá. A todos ustedes nuevamente. Y quiero volver a agradecer al Laboratorio Sanfer por el apoyo que nos han dado en las últimas semanas. Y nuevamente a la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría por todo su apoyo a lo largo de esta difícil época del COVID, su apoyo en las pláticas, su presencia en las mismas. Les deseo todo lo mejor a todos, manténganse sanos. Y Olga, no sé si quieres decir algo para cerrar. ¿Me escucha? Sí. Sí, ok, no, pues muchas gracias a todos y la verdad fue un placer trabajar con su sociedad, doctor. A nombre del Laboratorio Sanfer le damos las gracias también y esperamos seguir juntos. Y claro felicidades, doctores, estuvieron muy padres sus ponencias. Que pasen buenas noches y cuídense mucho. Gracias a todos. Hasta luego. Thank you very much again, and let's do more things together. Yes, thank you for having me, David. So good to see you both. I miss you. Yeah. Adiós. Con mucho gusto. Gracias. Bye bye. Bye bye.